Hemos estado hablando sobre un tema, la oración que produce resultados. We've been speaking on our subject, the prayer that produces results. Esto ha sido una serie bien interesante desde mi punto de vista. And from my point of view, it has been a very interesting series. Y en esa misma serie quisiera conversar sobre la oración en acuerdo con el plan global de Dios. And in that same series, I want to speak about the prayer in accordance to the global or worldly plan of God. Hace como unas 3 semanas atrás les leí un texto en la palabra. About 3 weeks ago, I read a text in the Word, Decía Eclesiastés 3:1. Ecclesiastes 3:1, Dice así: and it says like this: todo tiene su momento. There's a season for everything. Todo tiene su momento. There's a time for everything. Y todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. And a time for every matter under the heavens. Esta es la versión para todos. So the version for everyone, En inglés era la versión común o de inglés común. or the English common version. Todo tiene su momento. There is a time for Todo everything. tiene su tiempo. There is a season for Y everything. todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. For every matter under the heavens. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Father, in the name of Jesus, we come before you. Te pedimos, Padre, And we ask, Father, que seas tú ministrándonos en este that you día. will be ministering to us on this day. En Cristo In Jesús. Christ Jesus. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. El plan de Dios para la tierra tiene un momento. The plan of God for earth has a time. Y ese momento lo tiene que conocer la iglesia. And that time has to be known by the church. Por eso cuando el Señor nos llama So when the Lord calls us a trabajar la oración o la intercesión, to work with prayer or intercession, nos está llamando a entender lo que está sucediendo. He is calling us to understand what is taking place, what is happening. La semana pasada veíamos a el profeta Elías Last week we looked at the prophet Elijah, cómo de una forma impresionante trae el cielo a la tierra. and how in an impressive way he brings heaven to earth. Nosotros tenemos que tener esa misma capacidad de traer el cielo a la tierra. We also have to have the same ability to bring heaven to earth. La oración es un elemento básico en la vida cristiana. Prayer is a basic element in the Christian life. Nos los traducen o nos los definen como el hablar con Dios. And they define prayer as the speaking with God. Quizás esta definición es demasiado simplista de lo que es la oración. And maybe this definition is much too simple to what prayer really Pero is. oración va más allá del simple hecho de hablar con But Dios. prayer goes beyond the fact of talking to God. Oración tiene que ver necesariamente con entrar en acuerdo con Dios, con su voluntad en la tierra. Prayer deals specifically with entering into agreement with God in His plan for earth. Y por eso, cuando nosotros oramos, tenemos que orar de acuerdo al principio que implica el propósito de Dios en la tierra. And this is why when we pray, we have to pray according to the principle that indicates God's purpose on earth. El propósito de Dios en la tierra And the purpose of God on earth es un plan preestablecido por Dios que lo podemos ver desde el is Génesis. a pre-established plan by God that we can see it from Genesis. En Génesis capítulo 1, verso 28, Genesis chapter 1 verse 28, nos dice de la siguiente manera: it says like this: y los bendijo Dios And God blessed them y les dijo, fructificad y multiplicaos, and said to them, Be fertile and multiply. llenad la tierra y sojuzgadla, Fill the earth and master it. señoread en los peces del mar, Take charge of the fish of en the las sea, aves de los cielos, the birds in the en sky, todas las bestias que se mueven sobre la and tierra. everything crawling on the ground. Esto nos muestra que Dios tiene un plan para la tierra. And this shows us that God has a plan for earth. Y la gente que Dios quiere utilizar para traer su plan a la tierra eres tú y soy yo. And the people that God wants to use to bring His plan to earth is you and I. No es una gente especial, It is not special people.
Es lo que Él colocó en la tierra con su imagen. It is what He's placed on earth with His image. Cuando Dios hace al hombre, And when God creates the man, lo hace a su imagen y semejanza. He created him to His image and likeness. Y ese hombre viene, lo coloca en la tierra y le dice, tú vas a multiplicarte, And He places this man on earth and He says, you will multiply, vas a fructificar, you will be fruitful, vas a llenar la tierra, you will fill the earth, vas a sojuzgarla you will master y it, vas a señorear. and you will be master over it. Cuando hacemos estas 5 cosas, Now when we do these 5 lo things, vamos a hacer en toda la naturaleza we do it in all of y nature, traer el orden de Dios sobre la tierra. in bringing the order of God over earth. Si vemos el verso 2, And if we look at verse 2, vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las we aguas. see that the Spirit of God will hover over the sea. Y en ese moverse Over the sobre la waters. faz de las aguas, And as it is moving over the waters, encontró que la tierra estaba desordenada y vacía. it found that the earth was empty and without order. Y Dios quiere que el orden de Él, que está en el cielo, venga sobre la tierra. And God wants His order that is in heaven to come to earth. Por eso Dios tiene un propósito para la tierra. For this reason, God has a purpose for earth. Tiene un propósito para el sistema que hay. He has a purpose for the system that is in place. Y la iglesia tiene que conocer el propósito de Dios para traerlo a And cumplimiento. the church then has to know the purpose of God to bring it to fulfillment. Amén. Amen? Es por esto que cuando entendemos esto, It is for this reason that when we understand this, nosotros empezamos a saber que Dios tiene un tiempo para todo. we begin to realize that God has a time for everything. Su propósito también tiene un tiempo. His purpose also has a timing. Los discípulos le preguntaron a Jesús, And the disciples asked Jesus, empezaron con una discusión acerca del reino de Dios. they began to have a discussion about the kingdom of God. Y le dijeron, ¿cuándo va a ser esto? And they said, when will this take place? Y Jesús les dijo, And Jesus said, Hechos 1:7, Acts 1:7, no les toca a ustedes it isn't for you conocer los tiempos o las sazones to know the times or seasons que el Padre puso en su sola potestad. that the Father has said by His own authority. Muchos queremos conocer los tiempos, Many of us want to know the times, pero Dios quiere revelar el propósito. but God wants to reveal the purpose. Cuando conocemos el propósito, el tiempo va a quedar claro. And so when we know the purpose, then the timing will be clear. Mucha gente está empeñada en conocer primero el tiempo antes que el propósito. Many people are so focused in knowing the timing before the purpose. Pero Dios quiere revelarte primero el propósito. But God wants to reveal to you the purpose first. Necesitas el propósito. You need the purpose. Por eso la oración que produce resultado And so the prayer that produces results, entra en acuerdo con el propósito de Dios. it enters into agreement with the purpose of God. Aquí los discípulos estaban empeñados en que adelantar el tiempo de Dios sin cumplir el propósito de And Dios. here the disciples were so focused on reaching or getting to the time of God without knowing the purpose. Pero Dios quería alcanzar las naciones. But God wanted to reach the nations. Pero ¿qué quería la gente? But what did the people want? Quería era una nación. They wanted one nation. Dios tiene un propósito global para este mundo. And God has a global purpose for this world. ¿Lo conoces? Do you know it? Dios coloca al hombre como su agente para traer el cielo a la tierra. Now God places man as His agent to bring heaven to earth. Así que como verdaderos hijos de Dios, So as true children of God, procuramos el orden de Dios en la tierra. we try to hold on to the order of God on earth. Vamos a ver la vida de Jesucristo. Now let's look at the life of Jesus Christ. Jesucristo es conocido como el Hijo de Dios Jesus Christ is known as the Son of God y el Hijo del Hombre. and the Son of Man. Es la descripción que reciben los evangelios. That is the description that the gospel gives him. Como Hijo de Dios, And as a son of God, buscó la voluntad de Dios he seeked in the will of Caminó en God. ella He walked in that y will, trajo el orden de Dios a la tierra. and he brought the order of God to earth. Cuando aparecía algo fuera del orden de Dios, Now, when something appeared that was outside of the order of God, Él lo trajo al orden de Dios. he would bring it to order.
Nosotros tenemos que hacer lo mismo. We have to do the same. Preguntaríamos, pero Jesús era Dios. And we would ask ourselves, well, Jesus was God. Amén. Amen. Pero también era hombre. But he was also man. Y los milagros los hizo como And the hombre. miracles he made were done as him being a man. No los hizo como Dios. He did not make these miracles being God. ¿Por qué los hace como hombre? So why did he perform the miracles being a man or human? Porque quiere darnos ejemplo de que tú y yo lo podemos hacer. Because he wanted to leave an example that you and I can do the same. Por eso hoy debemos cambiar And so today, nuestro enfoque we have to change our focus de ser tan personalistas y tan egoístas from being so selfish and self-centered y empezar a cambiar a la agenda de Dios para la tierra. and begin to change to the agenda that God has for earth. El propósito de Dios entonces va a estar ligado, sí, a un tiempo. The purpose of God then is connected to a specific time. Por eso leíamos el primer verso. So that's why we read the first verse. Todo tiene su momento. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. There's a season for everything and a time for every matter under the heavens. Amén. Amen? Por eso necesitamos primero entender el propósito de Dios. And this is why we have to understand first what the purpose of God is. Porque el propósito de Dios viene a cumplimiento. Because the purpose of God will come to fulfillment. Amén. Amen? Mira esto, Isaías capítulo 14, Look at verso this. 24. Isaiah chapter 14, verse 24. Dice así: And it says, Jehová de los ejércitos juró diciendo: the Lord of heavenly forces has promised, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado as I intended, so it will be. y será confirmado como lo he determinado. And as I have planned, so it will happen. La oración, por lo tanto, tiene que estar englobada en este propósito de Dios. Therefore, prayer must be within the purpose of God. ¿Por qué? Why? Porque queremos que nuestra oración tenga resultados. Because we want our prayer to have a result. Queremos una oración que veamos la respuesta de Dios We inmediatamente. want a prayer in which we can see the answer of God immediately. Y aquí está estableciendo el profeta And here the prophet is establishing que Jehová dice that the Lord que says se va a hacer como Él lo ha pensado. that it will be done as he thought it. Y será confirmado en la forma que Él lo ha And it determinado. will happen as he planned it. Por lo tanto, lo que Dios ha determinado va a venir. Therefore, what God has determined will come to pass. No importa el que quiera ir en contra de esto. It does not matter who wants to go against this. Cuando Dios lo dice, viene a When cumplimiento. God says it comes to fulfillment. Amén. Amen? Cuando Dios lo dice, viene a When cumplimiento. God says it comes to fulfillment. Por eso, cuando lo vemos desde la perspectiva de la tierra, And so when we see it from the earthly perspective, vemos que Dios tiene un plan para la tierra. we see that God has a plan for earth, Pero Dios, el infinito Dios en que creemos, but the infinite God in which we believe in también tiene un plan para ti individual. also has an individual plan for you. Amén. Amen? Cuando empezamos a caminar desde la perspectiva que solo es un plan general, When we begin to walk or think that the plan is only in general, perdemos la idea de lo que realmente Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. we lose sight of what God truly wants to do with each one of us. Y es por esto que cuando quitamos de nuestra vida el sentir egoísta y empezamos a caminar de acuerdo al propósito global de Dios, And that is for this reason that when we take away that selfish feeling and we begin to walk according to the global purpose of God, nosotros podemos ver respuesta a nuestras we can oraciones. see the answers to our prayers. El propósito de Dios, al igual que en la tierra se cumple, The purpose of God, just like it is fulfilled on earth, se va a cumplir para tu will vida. be fulfilled for your life as well. El problema es este, The problem is this. que para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, In order for the purpose of God to be fulfilled in your life, tienes que estar en acuerdo con Dios. you must be in agreement with God. Mas a todos los que le recibieron, Now, for all that received him, les dio la autoridad he gave them the authority de ser hechos hijos de Dios. to be called children of God. No todos son hijos de Dios. Not everyone is a child of God. Para ser hijos de Dios But hay que in recibirle. order to be a child of God, you must receive him.
ahí el propósito de Dios se cumple en tu vida y en mi vida, no importa quién quiera venir en contra. There, the purpose of God is fulfilled in my life and in your life, regardless of who wants to come against. Me llama mucho la atención cuando vemos elecciones. And we saw, it calls my attention when we look at the elections. Si la iglesia de Jesucristo If the Church of Jesus Christ hace decisiones en su corazón makes a decision in their hearts de traer el reino de Dios a la tierra, of bringing the kingdom of God to earth, va a ver cómo la agenda satánica se cae. they will see how the satanic agenda will fall. El mundo ha tenido un vuelco desde hace más o menos 40 años para acá. The world has had a change for about 40 years on Y ha forward, pasado de ser conservador a ser liberal. and it has changed from being conservative as a whole to being liberal. Esto para la iglesia es un problema, This is a problem for the church porque se ha buscado la manera de colocar la Biblia como un libro de fábulas, because they want to treat the Bible as a book of fables, un libro que solo presenta fantasía, a book of fantasy stories, pero no ven la claridad de que la Biblia es la palabra de Dios. but they do not see the clarity that the Bible is the Word of God. Permítame hablar un poco aquí de lo que se llama en términos teológicos apologética. And let me speak about what they call apologetics. La Biblia como libro tiene mayor veracidad y mayor certeza que libros como la Ilíada de los griegos. The Bible as a whole has more notoriety than books like the Greek books. La mayoría de los gente en la escuela te dice a ti, pruébame científicamente algo. Many people in school, for example, will tell you, prove to me scientifically such. Y no todo se puede probar científicamente. And not everything can be proven scientifically. Déjame decirte lo que es una prueba científica. Let me tell you what is a scientific proof. Tú dices, un pedazo de madera flota. You say a piece of wood floats. ¿Y cómo lo pruebas? And how can you test this? Pones algo de agua, You put something of water, agarras un pedazo de madera, you take a piece of wood, pones un papel y dices, primer experimento. you grab a paper and you say first try. Tiras la madera You drop the wood en el agua in the water, y él flota. And Primer it'll float. experimento flotó. first experiment, Después first de try, 20 experimentos, floated. Then after that first experiment, Tú dices, definitivamente el experimento comprueba que la madera flota. you can say definitely the test confirms that wood does float in Eso es el water. método científico. That is scientific method. Pero ¿cómo probamos que tú naciste? But how do we prove that you were born? No podemos entrar de nuevo al vientre de la madre y volver a nacer. We cannot go back to the mother's womb and be born again. Entonces, eso crea un problema cuando la gente empieza a decir, prueba científicamente algo. So this creates a problem when people begin asking, prove to me this scientifically. Porque no podemos hacer experimentos de todas las cosas. Because we cannot make an experiment of all things. Necesitamos entender que hay otras formas de probar algo. We must understand that there's different ways of proving or testing something. Amén. ¿Me Amen. están siguiendo? Do you follow? Y mira, la Biblia, para probarla, tú necesitas de documentos que sean comprobables. And in order to prove or test the Bible, you also need documents that are provable. Los documentos que nos dicen que, por ejemplo, ciertos personajes en la historia existieron, Documents that, for example, let us know that specific characters in history did exist, probablemente distan del original más de 1000 años. they are probably more than a million years old. Pero los documentos que testifican que la Biblia es cierta But the documents that testify that the Bible is indeed true tienen muy poco tiempo. have very little time.
Por ejemplo, hay escritos del siglo segundo For example, there has been writings from the second del Evangelio de Marcos, of the Gospel of Mark, del Evangelio de San Juan, of the Gospel of St. John, que fue el último libro escrito de la Biblia. which was the last book written in the Bible. ¿Por qué te estoy diciendo esto? And why am I telling you this? Porque estamos en una sociedad Because donde están diciéndonos que ese libro we are in a society where they're letting us know that this book no nos dice la verdad. is not telling us the truth. Y están buscando y buscando dónde falla. And they are searching and searching for where it is failing. Pero la Biblia ha demostrado But the por su Bible prueba histórica de que es cierta. has demonstrated, due to its historic proof, that it is certain. A través de los enemigos de la Biblia, But through the enemies of the Bible, que es cierta. it shows that it is true. Por lo tanto, tenemos un fundamento válido y sólido Therefore, we have a fundament that is solid and that is valid para nuestra fe for our faith, our y para foundation. entender que Dios está revelando su voluntad a su iglesia, And to understand that God is revealing His will to His church, su propósito, His purpose, su plan, His plan, para que tú y yo entremos en acuerdo con Él so that you and I can enter into agreement with Him y podamos quebrantar al enemigo. and be able to break, to shake the enemy. La Biblia establece entonces And the Bible then establishes que hay una guerra that there is a war, para que tú pierdas el propósito de Dios. so that you will miss out on the purpose of God. Mira lo que dice el verso 25. Look at what verse 25 says. Quebrantaré al asirio en mi tierra I will break Assyria in my land. y en mis montes lo hollaré On my mountains I will trample y it, su yugo será apartado de ellos and remove its yoke y from my su people, carga será quitada de su hombro. and his burden will be taken from their Amén. shoulders. Amen. Dios está diciendo God is saying, que hay un enemigo. Aquí los asirios representan He is saying that there is an enemy, and here the Assyrians represent un sistema satánico en contra nuestra. a satanic system against us. El sistema satánico babilónico está activo en el mundo And this satanic or Babylonic system, it is active in the world. y ha querido colocar un yugo, algo que te ate a ti a algo específico en la tierra. And it's wanted to put on us a yoke, something that attaches you to the earth, Y le está impidiendo a la iglesia poder revelar el reino de Dios al mundo. and it is preventing the church from being able to reveal the kingdom of God to the world. Pero aquí nos está dando una promesa de victoria. But here they're giving us a promise of victory. Dice el Señor que Él va a quebrantar al enemigo en mi tierra. The Lord says, that He is going to break the enemy in my land. Amén. Amen. Él va a quebrantar nuestro enemigo en la tierra. He will break our enemy on the land. Y mira esto. And look at this. Dice aquí claramente And it clearly says here que va a quitar el yugo sobre nuestras vidas. that He will remove the yoke from our lives. La promesa de victoria está. The promise of victory is La there. promesa de reposo está. The promise of rest is there. Pero ¿cómo lo vamos a ver? But how will we see it? Isaías 10:27, Isaiah 10:27, muy cerca de allí, very close to there, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro says, on that day God will remove the burden from your shoulder y su yugo de tu cerviz. and destroy the yoke on your neck. Y mira lo que va a pasar. And look at what will happen. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. And the yoke will be broken due to the anointing. La unción entonces es necesaria And the anointing then is necessary para nosotros poder ver al yugo que está cayendo sobre nuestra vida pudrirse. so that we can see the yoke that is over our lives broken. En inglés dice romper. And in English it says to break. En español usa una palabra más fuerte. In Spanish the word's stronger. Dice que se pudre, o sea que se deshace. So it becomes undone, it rots, becomes rotten. ¿Por qué dice esto? And why does it use this Porque word? cuando la unción de Dios llega, Because when the anointing of God arrives, empieza a deshacer toda la obra
del sistema babilónico satánico. It begins to undo all of the work of this satanic system. Y había sobre nosotros como una especie de carga, de peso en nuestros hombros. And there was a sort of weight over our shoulders. Pero cuando entramos en el propósito de Dios, But when we enter into the purpose of bajo God, la unción de Dios, under the anointing of todo God, eso empieza a desaparecer. all of this begins to Y disappear. nosotros empezamos a ver el propósito And de then Dios we are y a able caminar en ese to see the propósito. purpose of God and walk in that purpose. Por eso tenemos que conocer este propósito. For this reason, we have to know what the purpose is. El propósito de Dios se cumple The por purpose of encima God de cualquier cosa. will be fulfilled above all things. En los versos 26 y 27 de Isaías 14 Verse 26 and 27 of Isaiah 14 dice así: says like this. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. This is the plan that has been made for all the earth. Este es el plan. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. And the plan is, this is the hand extended over all the nations. Quiero que tú veas esto porque Dios en ningún momento quiso que lo que él estaba proclamando fuera para una sola nación. And I want you to look at this because never did God plan for what he was speaking out to be just for one nation, Sino que era para todas las but naciones. for all of the nations. Y en el verso 27 entonces nos dice, In verse 27 it says, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. for the Lord of heavenly forces has created a ¿Quién plan. lo impedirá? Who can stop Y it? su mano extendida, ¿quién la hará God's retroceder? hand is extended. Who will stop it? Por supuesto, esto es una pregunta retórica. Of course, this is a rhetoric question. Nadie puede hacer esto. No one can do Cuando this. Dios lo ha determinado, When nadie God puede hacer que eso se Has devuelva. determined it. There's nothing that anyone can do to cause it to reverse. Dios ha dado un decreto sobre la tierra. God has given a decree over the earth. ¿Tú conoces el decreto que le ha dado sobre la tuya? Do you know the decree that he has spoken over your life? Aquí dice, Él la ha determinado. Here it says that he has a plan. El Jehová de los ejércitos lo ha It determinado. says the Lord of heavenly forces has promised. ¿Quién lo impedirá? Who will stop it? El plan que Dios tiene para ti, nadie te lo puede The quitar. plan that God has La for you, puerta no que one Dios can ha take abierto, from you. nadie la The puede door cerrar. that God has opened, no one can close. El problema es que la puerta que Él cierra, nadie la puede The abrir. problem is that the door that he closes, no one can open. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia. The gates of hell cannot prevail against his church. Las puertas del infierno se derriten ante el propósito de Dios y una iglesia que decide caminar en And the ese gates of propósito. hell melt before the purpose of God and a church that decides to walk in his purpose. El diablo no puede de ninguna forma impedir que lo que Dios ha dicho venga a And the cumplimiento. enemy cannot in any way prevent what God has said to come into fulfillment. Hay un pasaje que se utiliza mucho en la enseñanza sobre la segunda venida de Cristo And there's a passage that they use a lot for the second coming of Christ, y dice así, and it says like this. segunda de Tesalonicenses 2:8. 2 Thessalonians 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, Then the person who is lawless will be revealed. a quien el Señor matará con el espíritu de su boca The Lord Jesus will destroy him with the breath from his mouth. y destruirá con el resplandor de su venida. And when the Lord comes, his appearance will put an end to him. Que hay un principio importante en orar. There's an important principle in praying here. Sabemos que hay un inicuo que se va a manifestar, We know that there is a lawless person that will be revealed, pero el Señor lo va a matar cuando el espíritu de la boca de Dios empiece a soltarse. and the Lord will destroy him when the breath from his mouth will be released. Y cuando nosotros empezamos a traer al Señor a la situación, And when we begin to bring the Lord to the situation, es un elemento impresionante y necesario para este tiempo. this is a very necessary and impressive element for this time. Manifestar a Dios en todo momento, To manifest God at all para times, que el resplandor de la llegada de Cristo a esa situación so that his appearance in that situation, pueda destruir al inicuo. his splendor can destroy the lawless man. Amén. Amen. El hombre inicuo es una palabra fuerte,
Lawless man is a strong word porque habla de alguien que no se ajusta a las leyes because it speaks to someone who does not adjust to the law o que le busca la vuelta a las leyes para manejarlas a su favor, or a su who tries to propósito. bend the laws to manage them to work for his purpose. Pero ¿qué hace una iglesia guerrera? But what does a warrior church do? ¿Qué hace una persona que quiere ver en su oración sea respondida? What does someone do that wants to see a response to their prayer? Busca el propósito de Dios. Search for the purpose of God. Y quiero que ahora entremos en un pasaje And I want us to enter into a passage now. y los últimos minutos de esta palabra quiero And pasarlos en ellos. The last minutes of this word, I want to En spend el them here. capítulo 9 del profeta Daniel. In chapter 9 of Prophet Daniel's book. Quiero empezar en el verso 2. And I want to begin verse 2. Pero déjame decirte un poquito aquí. But let me give you a little bit of background. Daniel capítulo 9 verso 2. Daniel chapter 9 verse 2. Daniel, un hombre que en su adolescencia es tomado cautivo en su país y es llevado a otro país como esclavo. Daniel is a man who in his youth he's taken captive to be a slave into another country. Y en ese país le enseñan otro lenguaje, And in that country he learns a new language, otras costumbres different customs, y hasta le cambian el nombre. and they even change his name. Pero él decide seguir llamándose Daniel But he decides to continue calling himself Daniel. y sigue creyendo en el Dios de Israel. And he continues believing in the God of Israel. Pero pasa esto con Daniel. But this happens with Daniel. Daniel se convierte en el mejor estudiante de la Universidad de Brujería de Babilonia. Daniel becomes the best student in the witchcraft school in Babylonia. Y todos los brujos de Babilonia estaban bravos con él And all of the witches were angry with him porque él sabía más que ellos. because he knew more than they did. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Cuántos de aquí le tenemos miedo a los brujos? How many of us here are afraid of witches? Es el momento de que tú entiendas que estás por encima de ellos. It is time for you to understand that you are above them. Daniel, este hombre que pudo ir por encima de lo que la sociedad estaba imponiendo en su vida Daniel, a man that was able to go above what society was imposing onto his life y decirle al mundo, mi Dios es superior a todo lo que ustedes creen. and to say to the world, my God is superior to anything that you believe. Mi Dios es superior y lo que yo le creo a Dios es superior a todos los My- hechizos y cosas que ustedes My hacen. God is superior, and what I believe from God is superior to all the witchcraft and everything else. Ese Daniel That Daniel decide empezar a ver los tiempos decides to begin looking at the times. y nos establece que en el tiempo cronológico And it establishes that in the chronological time, él ve algo he sees something. y dice, en este momento de la historia, And he says, in this time, y en el verso 2 dice, and verse 2 begins, en el año primero de su reinado, says, in the first year of his reign, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. I, Daniel, pondered the scroll, specifically the number of years that it would take to complete Jerusalem's desolation, according to the Lord's word to the prophet Jeremiah. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. It was 70 years. Los profetas en estos tiempos están dispuestos a darle palabra a todo el mundo. In this time, the prophets are willing to give a word to everyone. Pero ¿cuántos de esos profetas están buscando lo que la Biblia dice? But how many of these prophets were searching for what the Bible was saying? Aquí Daniel buscó el libro Here, Daniel was looking for the y book, empezó a investigar. and he began to investigate. Y Dios trajo más profecías sobre la profecía. And God brought more prophecy on top of the prophecy. Un verdadero intercesor, un verdadero true guerrero de Dios, Warrior of God, intercessor, busca la palabra de Dios primero. seeks the word of God first. Busca entender el propósito de Dios para esa situación Seeks to understand the purpose of God for y that entrar situation. su oración en acuerdo con lo que Dios está diciendo por And el momento. align their prayer according to what God is saying during that time. Entendemos el tiempo cronos. We understand the chronological time. Entendemos ese tiempo We understand that time
Y por eso nosotros ahora traemos la palabra, el principio de la palabra a esa And situación. because of that, we can bring the word or the principle of that word to the Y situation. damos eso como un decreto gubernamental. And we release this as a governmental decree. Y por eso empezamos a ver cómo la agenda liberal del mundo ha ido cayéndose poco a And so poco, we begin to see how the liberal agenda of the world has begun falling little by little en la medida que la iglesia se ha levantado en diferentes regiones del mundo as the church has risen up in different regions of the earth, y of the dice- world, para decirle al enemigo: no tienes lugar. to say to the enemy, you have no place. Yo traigo el orden de Dios a la I tierra. bring the order of God to earth. Tenemos que soltar la oración de Dios. We have to release the prayer of God. En el capítulo, en el verso 3, Verse 3 dice así: says like this. y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. I then turned my face to my Lord God, asking for an answer with prayer and pleading and with fasting, mourning clothes and ashes. Muchos solos hacemos oraciones repetitivas y sin entender lo que pedimos. Many of us just perform repetitive prayers without even understanding what we're asking for. Permítame decirle esto, nuestro background católico And allow me to say this, our Catholic background nos ha hecho repetir Padre Nuestros y Ave Marías todo el has tiempo. caused us to repeat the Lord's Prayer and Mother Mary's prayer constantly. Nos ha hecho decir: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Causes us to say, vaya, my fault, siga it's lo my que fault, demás my dice fault, allí. and whatever else comes along with that. Y hemos impedido que sea realmente el poder de Dios soltándose a través de nosotros. And we have prevented for the power of God to truly be released over Porque us. ni siquiera entendemos lo que pedimos en esas oraciones. Because we do not even understand what we are asking for in those prayers. Otros decidieron que ya no iban a usar esas oraciones, Others decided that they were no longer going to use these prayers, pero usan la oración como un acto religioso. but they use prayer as a religious act. Y simplemente dicen: ya cumplí mi tiempo en la mañana de oración a Dios. And they simply say, well, I fulfilled my time of prayer in the morning with God, Pero ni siquiera tienen idea de lo que Dios está realmente queriendo hacer. but they have no idea of what God is truly wanting to do. Cuando vemos aquí a Daniel, And when we see Daniel here, vemos una actitud apropiada. we see the correct attitude. Primero, tiene humildad. First, he is humble. ¿Qué es humildad? What is humility or humbleness? Es conocer quién es Dios It is to know who God is y quién eres tú. and who you are. Saber que toda la suficiencia está en Él To know that all fullness is in him y que todas las limitaciones están en el hombre. and that all limitations are in mankind. Y que estamos completamente dependiendo de Él. And that we are fully dependent on him. Eso va a hacer que nuestra oración tenga una actitud apropiada. That will cause our prayer to have the correct attitude. Daniel decidió conocer que la palabra que había dado el profeta Jeremías Daniel decided to recognize that the word that came from the prophet Jeremiah necesitaba a alguien en acuerdo. needed someone that was in agreement. Necesitaba él colocarse con Dios He needed to place himself with God y decirle: Señor, trae a cumplimiento esta palabra. and say, Lord, bring to fulfillment this word. Pero ¿cómo lo hizo? But how did he do it? Verso 4. Verse 4. La investigación que hace el profeta Daniel The investigation performed by Daniel le hace ver que había habido pecado en el pueblo. causes him to see that there was sin within the people, No fue su pecado, not his sin, pero él se estaba identificando con ese pecado. but he was identifying himself with that sin. En el sentido de decir: mi pueblo pecó, In the sense of saying, my people sinned, por lo tanto yo pequé. therefore so did I. Difícil esto, That's very difficult porque identificarnos en esto no se ve como muy bonito. because identifying ourselves in this way does not look too pretty. Debemos reconocer la causa que ha traído la situación We have to recognize what has brought the situation y confesar eso delante de and Dios confess this before the Lord. y que haya un verdadero And arrepentimiento. let there be true repentance.
Dice así el verso 4. And verse 4 says like this: Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: As I prayed to the Lord my God, I made this confession. Ahora, Señor, Dios grande, Please, my Lord, digno de ser temido, you are great que and guardas awesome, el God, pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. the one who keeps the covenant and truly faithful to all who love him and keep his commands. Confiesa los pecados de tu pueblo. Confess the sins of your people. Es el momento de reconocer que mucha de la iglesia cristiana en nuestros países It is time to recognize that much of the Christian church in our countries se ha adormecido y se ha embrutecido, has fallen asleep and has become almost dumb, permitiendo que el mundo invada la iglesia. allowing the world to invade the church. Cuando nosotros somos llamados a invadir el mundo con el reino de When Dios. we have been called to invade the earth with the kingdom of God. Somos llamados a traer una oración declarativa de lo que Dios está diciendo. We have been called to bring a declarative prayer of what God is saying, Reconocer que Dios es el único que puede perdonar pecados recognizing that God is the only one who can forgive y sins, que es el que puede perdonar a nuestros pueblos para que la bendición de Dios venga. and that He can forgive our people so that the blessing of God can come. Nuestros pueblos han estado sumados y sumidos en dificultades porque la iglesia de Jesucristo ha estado simplemente encerrada en cuatro paredes. Our countries have been submerged in despair because the church has decided to be stuck in four walls Y no ir al mundo y decirle, tu pecado es este. instead of going to the world and saying, this has been your sin, instead of Pero going to hay the people. esperanza, But there is hope. hay esperanza. There is hope. Tu país tiene esperanza. There is hope for your country. Tu familia tiene esperanza. There's hope for your family. Tú tienes esperanza. You have hope Porque dice la Biblia because the word says que el Hijo del Hombre that the Son of Man tiene potestad en la tierra. Aquí, Marcos 2:10. says that the Son of Man Tiene potestad en la tierra has para power perdonar on the pecados. earth to forgive sins. El Hijo del Hombre The Son of Man tiene poder, has tiene power autoridad has authority para perdonar on pecados. earth to forgive sins. Hoy Dios quiere que nos sometamos a And Él today God wants us to submit ourselves to Him y no lo resistamos. and not resist Him. Santiago dice lo siguiente, And James says the o following. perdón, el apóstol Pedro Apostle Peter dice que debemos resistir al diablo says that we have to resist the enemy y él huirá de nosotros. and he will flee from us. Pero comienza con esta declaración muy But fuerte. it begins with this declaration. Someteos pues a Dios. Submit yourself to God. Someteos pues a Dios. Submit yourself to God. Resistid al diablo Resist the enemy y él huirá de and ustedes. he will flee from you. Por lo tanto, Therefore, nosotros sabemos que cuando el Señor ve esto en nosotros, we know that when the Lord sees va a this in perdonar us, los pecados. he will forgive our sins. Pero cuando vea una iglesia que decide no alinearse con los patrones liberales del mundo para romper lo que la iglesia debe hacer, But he does this when he sees a church that is not willing to align with the patterns of the world. entonces vamos a ver a una iglesia Then we will see a church que tiene la autoridad para deshacer lo que el pecado ha hecho en that la has the tierra. authority to undo what sin has done. ¿Cómo haces esto? How do you do this? Juan 14:21. John 14:21. Aprende a amar a Dios. Learn to give to God. Aprende a amar a Dios. Learn to ¿Y love cómo God. demuestras tú que amas a Dios? And how do you show that you love God? Juan 14:21 nos los dice. John 14:21 says it. El que tiene mis mandamientos y los guarda, It says, whoever has my commandments and keeps ese es el them, que me ama. he is the one that loves me. Y el que me ama será amado por mi Padre. And whoever loves me will be loved Y by my yo le Father. amaré And I will love y me them manifestaré a and él. reveal myself to them. Amén. Amen. Y debemos pedir conforme al corazón de Dios. We must ask according to the heart of God. Si volvemos al libro de Daniel capítulo And 9, if we go back to the book of Daniel, chapter 9, permíteme leerte esta última porción allow completa. me to read this last portion completely.
versos 17 y 18. verse 17 and 18. Ahora pues, Dios nuestro, Says, therefore our God, oye la oración de tu siervo hear the prayers and the petitions of your servant, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. and show your favor to your desolate sanctuary for the Lord's sake. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Listen, my God, and hear. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones Open your eyes and see our desolations, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. and the city called by your name. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, For we are not presenting our petitions before you based on our righteous acts, sino en tus muchas misericordias. but based on your abundant compassion. Orar y dar los decretos de Dios To pray and to release the decrees of the Lord inicia con el reconocimiento de Dios y su misericordia. initiates with recognizing God's mercy. Decretar es un reconocimiento de que el rey está ordenando para nuestro entorno y nosotros entramos en acuerdo con ese orden. To decree means that we are recognizing that the king is working in our favor, and we enter in agreement with this order. Aunque Daniel estaba en Babilonia, And although Daniel was in Babylonia, él dice que él estaba en la presencia de he Dios. says that he was in the presence of God. Así que nosotros, para poder operar en una oración que recibe respuesta, So in order for us to pray in a prayer that receives an answer, vamos a operar desde la posición de la presencia de Dios en nosotros. we need to operate from the position of the presence of God in us. La respuesta apropiada a la oración no es basada en la calidad de nuestra oración And the correct response to our prayer is not based on the quality o en los of our méritos prayer. propios que podamos tener, en nuestras propias cosas que Or podamos our own strength or wills or things sino that we en la may have, misericordia y gracia de Dios. but in the mercy and grace of God. La respuesta de Dios, por lo tanto, se suelta del trono de Dios Therefore, de inmediato. the answer of God is released from the throne immediately. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Mira lo que dice Daniel 9:23. Look at what Daniel 9:23 says. Al principio de tus ruegos, It says, at the beginning of your al petitions, principio de tu oración fue dada la orden. at the beginning of your prayer, an answer Yo he went out, venido para enseñártela. and I have come to give it. Entiende pues la orden y entiende la visión. So consider the message and understand the vision. Aleluya. Hallelujah. La respuesta de Dios va a salir de inmediato. The response of God comes immediately. Si estudias un poquito más el libro de Daniel, And if you study the book of Daniel a little vas a bit more, entender que el enemigo va a tratar de impedir que esa oración llegue, you will understand that the enemy will try to prevent this prayer to reach, que esa respuesta llegue a tu vida. for that answer to come into your life. Pero la respuesta viene con una enseñanza y con una nueva But revelación. the answer comes with a new Trae revelation and teaching. entendimiento. It brings understanding. Y lo siguiente que quiero que veas And the following thing I want you to see es que trae actividad angelical alrededor de tu is vida. that it brings angelic activity around your life. En Daniel, versos 21 y 22, In Daniel verse 21 and 22, mira lo que dice. look at what it says. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, It says, while I was praying, Gabriel, the man I had seen, a quien había visto en la visión al principio, the man I had seen in the first vision, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. came to me in extreme weariness about the time of the evening offering. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, He gave me this explanation. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel, I've come now to give you understanding. Hoy Dios quiere darte sabiduría y entendimiento Today, God wants to give you wisdom and understanding para que podamos orar, tener una oración que produce so that resultados. we can pray and have a prayer that will produce a response. Muchos hasta el día de hoy hemos tenido tiempos de oración muy buenos. Many until today have had many good prayer times. Muchos hemos pasado tiempo buscando la voluntad de Dios. We have spent time seeking and searching for the will of God. Pero hoy Dios quiere darte sabiduría y entendimiento. But today, God wants to give you wisdom and understanding. Dios quiere que veas su propósito para este día. God wants you to see His purpose for this day. Ya basta de buscar
tiempos antes de conocer el propósito. Enough of looking for times without knowing the purpose Es first. momento de conocer el propósito de It is Dios. time to first know the purpose of God, Y Dios te va a mostrar su propósito. and God will show you His purpose, Y va a haber actividad angelical para que el propósito de Dios se cumpla. and there will be angelic activity so that the purpose of God can be fulfilled. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Father, in the name of Jesus, we come before you. Señor, Daniel es un buen ejemplo. And Lord, Daniel is a good example. Señor, podemos ver cómo Isaías estableció que tu plan y tu propósito, nadie puede ir en contra de ellos. We can see how Isaiah established that your plan and purpose, no one can come against it. Pero Señor, hoy estamos decididos But today, Lord, we are decided a caminar en to walk misericordia, in mercy, a caminar en lo que tú has dicho para nosotros. to walk in what you've said for us. Señor, tráele revelación a cada uno de los que estamos aquí Lord, bring revelation to each person that is here de tu propósito, of your purpose, de lo que tú quieres para este tiempo. of what you want for this time. Y Señor, que como iglesia And Lord, that as a church, salgamos de las cuatro paredes we can come out of the four walls y podamos implantar tu reino and implant your kingdom en cada sitio donde estamos. in every place that we arrive. Señor, aquí hay gente, Lord, there are people here Señor, que puede tocar, that can touch Señor, el gobierno, the government, que puede tocar la educación, that can touch education, que puede tocar la media, the media, que puede tocar, Señor, la economía, the economy, Señor, que puede tocar las artes. that can touch arts. Señor, y así en cada una de estas áreas And Lord, in each one of these areas, necesitamos, we need Señor, que tu reino se establezca. for your kingdom to be established. Por eso te pedimos, Señor, So we ask, Lord, que a cada uno de los que está aquí, that each tú person te le here, reveles that you can reveal para que tu gloria se muestre. yourself so that your glory will be shown. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Father.